y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. En el estudio pasado, Oseas había diagnosticado que el principal problema de Israel era la idolatría. La raíz de la idolatría es creer que algo o alguien es el responsable de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. La idolatría hacía que Israel se fuera tras otros amantes, que le prometían protección y abundancia. Dios había advertido que dejaría de bendecir a Israel. Solo entonces ellos se darían cuenta de que ni Baal ni ningún otro Dios podía proveer para ellos. Dios esperaba que Israel recuerde cómo Él proveía sus necesidades y regresen a Él. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2, versículos del 14 al 23. Vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Rama, y diré a Lo-Ammi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Este es un pasaje asombroso en la historia de Oseas. Lo natural que hubiéramos esperado de parte de Dios a los constantes actos inmorales de su pueblo es que Dios ya no tenga nada que ver con ellos. Pero en esos pasajes vemos a Dios redimiendo a su pueblo. A pesar de que el pueblo de Dios era infiel, inmoral y adúltero, que no quería obedecerle, Dios les promete que los regresaría a una correcta relación con Él y los bendecirá en el futuro. En nuestro texto de hoy podemos ver 8 bendiciones futuras que recibirá el pueblo de Israel. A continuación estaremos viendo cada una de esas bendiciones que encontramos en este pasaje. La primera bendición futura es que Dios atraerá a su esposa infiel al desierto y le hablará tiernamente. Eso lo encontramos en el versículo 14, que dice, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El versículo 14 comienza con un pero, que se puede traducir también como por lo tanto. A primera vista, este por lo tanto puede parecer un poco fuera de lugar, ya que en las últimas líneas del versículo 13 se describe cómo Israel se embellecía para poder ir tras sus amantes, olvidándose por completo de su esposo. Este por tanto marca la segunda respuesta de Dios a la infidelidad de Israel, siendo la primera el juicio y las consecuencias naturales de su infidelidad. Esta segunda respuesta es muy distinta, es de esperanza y restauración. Aquí hay un sentido de que Dios entiende de que el castigo sobre Israel no solucionará el problema completamente. Lo que se necesita no es el final de la relación entre Dios e Israel, sino un nuevo comienzo. La palabra por lo tanto siempre va seguido de algún tipo de resultado, ya sea una acción o una conclusión lógica de un pensamiento o línea de pensamientos. La acción resultante que sigue a esto es que Dios se volverá nuevamente a Israel para cortejarla para que ella regrese a Él. El texto dice, pero he aquí que yo la atraeré.
Ahora bien, la palabra atraeré es una palabra que significa tentar o persuadir mediante el engaño. Si no tenemos cuidado aquí, podemos tergiversar la imagen del versículo 14 en una de engaño y violencia. Atribuir a Dios cualquier sentido de engaño o coerción iría en contra de lo que enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento sobre la naturaleza de Dios. Dios está llamando a Israel al desierto, donde la única voz que ella va a escuchar es la de Él. El texto dice, y hablaré a su corazón. La imagen aquí es la de dos personas al comienzo de una relación, en la que se pronuncian palabras de confianza. Si bien un desierto puede parecer imponente, pero no es el lugar adecuado donde un hombre podría llevar a su amada para hablarle con ternura. No debemos olvidar que fue en el desierto donde Dios forjó a Israel como nación. La segunda bendición futura es que Dios bendecirá a Israel, dándole tierras y ella cantará. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El tierno hablar de Dios no será lo único que Dios le ofrece a Israel, sino que también Él le ofrecerá viñas y esperanza. El versículo 15 nos lleva de regreso al comienzo de las cosas entre Dios e Israel. Después del pacto en el monte Sinaí, donde Dios comenzó a cumplir su promesa de darle a Israel una tierra que fluye leche y miel. La referencia al valle de Acor era para recordarle a Israel el incidente con Acán en Josué 7, del 24 al 26. Israel había peleado en batalla y se le había ordenado que no se quedaran con el botín. Sin embargo, Acán no escuchó y todos sufrieron las consecuencias de su pecado. Pero finalmente él fue descubierto. El lugar recibió el nombre de Valle de Acor, que significa Valle de Angustia, debido a los problemas que Israel experimentó como resultado del pecado de Acán. Lo que Dios está prometiendo aquí es que en este mismo valle donde se produjo una relación conflictiva con Dios, sería un valle conocido por la esperanza. Acor ya no sería un lugar de problemas, sino uno que conduce a la esperanza. Dios está conduciendo a Israel al principio y renovando su pacto con ella. Por parte de Israel, ella actuaría como lo hizo en sus primeros días cuando salió de Egipto. Después de dejar la esclavitud, Israel pasó su juventud en el desierto. Ese no fue un tiempo del todo feliz, pero fue un tiempo en el que Israel disfrutó día a día del liderazgo y del cuidado providencial de Dios. La tercera bendición futura será que Dios será llamado por Israel Ishi y no Baali. Versículo 16 dice, En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ahora observe cuidadosamente cómo comienza el versículo 16. En aquel tiempo. Esta frase aparece en los versículos 16, 18 y 21. Viene un día en el futuro donde habrá una transformación total y completa de la relación entre Dios e Israel. Todo en esta relación cambiará por completo. Lo primero que sucederá es que Israel se dará cuenta de quién es realmente su Dios. Ella no estará confundida sobre este punto. Ishi significa mi esposo y Baali significa mi dueño. Lo que Oseas está comunicando aquí es que la relación que Dios desea entre él e Israel no es el de amo a siervo, sino de una relación de amor entre esposos. Entonces lo que se predice aquí es que llegará un día en que Israel estará totalmente dedicada a su relación con Dios. No pase por alto quién está causando todo esto, y es Dios. La transformación no se debe a la fidelidad de los israelitas. Todo esto se debe a la fidelidad de Dios. Dios es el que obrará en la mente y el corazón de su pueblo para lograr esa transformación en su actitud hacia Él. La cuarta bendición futura es que Dios eliminará el nombre de todas las religiones falsas. Versículo 17 dice, Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. De hecho, en ese día habrá una remoción escatológica de todas las religiones falsas en el mundo. Llegará el día en que no se mencionará ninguna religión o deidad falsa en ningún lugar del mundo. Dios dice, le pondré fin a todo.
Viene el día en que Dios destruirá las religiones falsas y también creo que destruirá las denominaciones, como dice este versículo. Nunca más se mencionarán sus nombres. La quinta bendición futura es que Dios establecerá un pacto de paz con los animales y las personas. El versículo 18 dice: En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Toda la creación volverá a estar en la misma condición antes de la caída. Dios hará del mundo un lugar pacífico y tranquilo. Ciertamente podemos ver aquí que la relación de pacto entre Dios y Israel no está condicionada a la fidelidad de Israel, sino a la fidelidad de Dios. Toda la creación gime ahora y anhela el tiempo en que Dios establecerá la paz en el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 21 dice: Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Llegará el día en que existirá la paz en el mundo animal. Isaías 11, 6 al 7 dice: Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Dios no solo hará un pacto con Israel, sino que también hará un pacto en nombre de Israel con los animales salvajes, las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Notarás que el orden en que aparecen los animales es el orden en que fueron creados. Dios está trabajando para que se restaure la paz y la armonía que existían entre la humanidad y el orden creado en Génesis. Israel no solo experimentará armonía con el orden creado, sino que también Dios trabajará para que la tierra esté libre del arco, la espada y la guerra en general. Israel podrá irse a dormir con seguridad, sin preocuparse por alguna amenaza, ya sea de la naturaleza o del hombre. Es obvio que esta parte de la promesa aún no se ha cumplido. Sin embargo, este pasaje nos da esperanza mientras anhelamos el momento en que Dios restaure completa y finalmente la creación. La sexta bendición futura es que Dios se desposará con Israel para siempre. Versículos 19 al 20 dice: Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Continuando con la metáfora del matrimonio, Dios declara que tomará a Israel como su esposa para siempre. La palabra hebrea traducida como te desposaré está tomada de la palabra hebrea para desposar. Los esponsales o compromiso matrimonial en Israel requerían el pago de un precio por la novia. El matrimonio no se concretaba hasta que el novio o la familia del novio pagaran el precio de la novia con bienes materiales. Aquí es necesario señalar dos cosas. Primero, Dios se compromete a tomar a Israel como su esposa, no hasta que la muerte los separe, sino para siempre. En segundo lugar, el precio de la novia no serían los productos tradicionales ofrecidos en una boda israelita, sino que serían justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Estas palabras significan quién es Dios y cómo obra Dios. Son palabras que describen la calidad de la relación del pacto entre Dios e Israel. Dios le dará estas cosas a Israel y se espera que Israel le corresponda de la misma manera. Cada palabra nos ayuda a comprender quién es Dios y qué espera de nuestra relación con Él. La justicia se caracteriza por las acciones tomadas para que otros puedan experimentar plenitud y bienestar mientras buscamos vivir en una relación correcta con ellos. Dios actuará en nombre de Israel para que ella pueda experimentar la plenitud. La justicia se ocupa de los derechos y la integridad de las relaciones dentro de la sociedad y a nivel personal. Dios trabajará en nombre de Israel para garantizar que reciban un trato justo y digno como personas. La benignidad comunica el nivel de lealtad con la otra persona en la relación. El amor inquebrantable nos ayuda a comprender
la parte de este pacto. Por eso el texto dice, para siempre. Dios promete benignidad y misericordia que una vez retuvo de Israel debido a su infidelidad. Finalmente llegamos a la fidelidad, que es la lealtad que deben mantener los esposos en una relación. Esta fidelidad solo puede entenderse a la luz de la promesa de Dios de tomar a Israel como su compañera para siempre. Estas cualidades no deben venir únicamente de Dios en esta relación de pacto, sino que Dios espera que Israel también actúe en justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad hacia Él. El resultado de que Dios e Israel demuestren estas cualidades será que Israel conocerá a Jehová. Conocer en este texto es más que una comprensión intelectual. Denota un conocimiento que se experimenta a un nivel íntimo. A menudo esta palabra se usa como eufemismo para la unión sexual de un hombre con su esposa. Y este es el sentido que está usando Oseas aquí. El punto es que cuando Israel viva en este tipo de relación de pacto con Dios, llegará a conocer a Dios en un nivel más profundo que antes. La séptima futura bendición es que Dios usará sus cielos para bendecir a Israel. Versículos 21 y 22 dice, En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La idea aquí es que Dios se dirigirá al cielo y el cielo responderá a lo que Dios quiera que haga, que es bendecir a Israel. Dios hará que la tierra de Israel florezca y produzca. Jezreel significa Dios planta. Ya no será un lugar recordado por los horribles actos que tuvieron lugar allí. La tierra volverá a dar sus frutos para Israel. La octava futura bendición es que Dios mismo pondrá a Israel en su tierra. Versículo 23 dice, Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Rama, y diré a Lo-Ammi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Dios tendrá compasión de su pueblo. Dios moverá los cielos y la tierra enteros para bendecir a su pueblo. Dios les dirá a los que no eran su pueblo, que ahora son su pueblo. Y su pueblo responderá diciendo, tú eres mi Dios. Nunca es el deseo de Dios terminar por completo su relación con nosotros. Israel eligió vivir de maneras muy infieles, persiguiendo constantemente otros dioses que ella pensaba que podían proveer para ella. Lamentablemente tuvo que cosechar las consecuencias de sus infidelidades, pero nunca fue la intención de Dios renunciar por completo a ella. Al igual que Israel, somos el pueblo especial de Dios. Dios ha entrado en una relación con nosotros y prometió proveernos de maneras que no podemos imaginar. Sin embargo, a menudo como Israel, perseguimos otras cosas que prometen proveernos lo que necesitamos. Caemos muchas veces presos del pecado y de la idolatría. A menudo Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestros pecados. Pero al igual que con Israel, nunca es la intención de Dios terminar por completo su relación con nosotros. Este pasaje nos llama a que nos pongamos en el lugar de Israel en esta historia. Dios está llamándonos, hablándonos a nuestros corazones, cortejándonos para que regresemos a una relación con Él. Los lugares oscuros de nuestro pasado donde hemos experimentado dolor y sufrimiento como resultado de nuestro pecado, Dios los convertirá en lugares que conducen a la esperanza. El deseo de Dios por Israel es su deseo por nosotros. A través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha tomado como su esposa para siempre. El precio que pagó por nosotros es justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Dios está trabajando en nuestro nombre para que experimentemos esas cosas. Pero esta es una relación matrimonial de la que estamos hablando, por la que se requiere que ambas partes trabajen en ello. Dios a través de Cristo nos ha dado justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Ahora nosotros debemos devolver esa misma actitud a cambio en nuestra relación con Él. Dios te bendiga.